Vamos a iniciar hablando acerca de los aspectos históricos del derecho comercial. Cabe resaltar que la historia del derecho comercial no debe de ser confundida con la historia del comercio, pues esta última nace desde que se evidencia en el hombre la necesidad de intercambiar productos con otros para satisfacer sus necesidades. Y por el contrario, el surgimiento del derecho comercial como disciplina autónoma se presenta en la Edad Media, razón por la cual la existencia de algunas normas jurídicas aparecieron inclusive siglos antes del surgimiento del Imperio Romano. Está debidamente comprobado que los pueblos de la antigüedad, tales como los egipcios, babilonios y griegos, debieron adoptar normas reguladoras en las que es posible encontrar aspectos de instituciones del derecho comercial. Sin embargo, en Egipto no se han encontrado registros de instituciones comerciales, a pesar de que su pueblo sostuvo un intenso intercambio con la India. Por el contrario, los romanos crearon un sistema jurídico muy evolucionado que continúa siendo hoy en día fundamento de diversas instituciones del derecho privado, pero no tuvieron un cuerpo especial de reglas de carácter comercial. Este se integraba mayoritariamente por terratenientes que daban especial importancia a la agricultura, considerando que el comercio y la industria eran actividades propias de esclavos, porque en este régimen esclavista las relaciones entre el amo y el esclavo no eran jurídicas, sino de hechos circunscritas a aspectos administrativos y de contabilidad. Las relaciones entre los romanos y los extranjeros eran reguladas por el ius gentium, dotado de flexibilidad y adaptabilidad que le permitían satisfacer los requerimientos del tráfico mercantil, ya que fueron características del derecho romano la prevalencia de la buena fe, el reconocimiento de los usos mercantiles, el riguroso procedimiento de la ejecución por deudas y por sobre todo fue revestido de facultades legislativas que le permitieron adaptar las instituciones jurídicas a las exigencias del tráfico comercial y a la evolución de necesidades de la vida social. Cuando se estructuraron los contratos de representación, las reglamentaciones marítimas, las instituciones bancarias y de cuentas como el Receptum Aggregatium, contrato en virtud del cual el banquero se comprometía a pagar las deudas de sus clientes, es decir, una especie de aval bancario. Periódicamente, los comerciantes se reunían para concretar sus transacciones en determinadas ciudades o en sus alrededores durante lapsos determinados. Al mismo tiempo, se fueron desarrollando importantes instituciones tales como la letra de cambio, las compensaciones de crédito y el procedimiento sumario de la quiebra. Por tanto, floreció la banca. Ahora, a continuación, vamos a hacer como una línea de tiempo de la historia del derecho comercial. Arrancamos desde la antigua, en la cual se dice que los primeros pueblos que se dedicaron al comercio amplio y sólido fueron en Atenas, Grecia. Se determinó la existencia de lugares que fueron destinados para depósitos de mercancía, establecimiento de pérdidas de mercancía, así como también lugares donde los comerciantes se reunían para celebrar sus contratos de los cuales tampoco se tiene referencia directa, sino por medio de las obras y escritores griegos, como por ejemplo los contratos de préstamos de cambio, de transporte marítimo, además de la existencia de una jurisdicción especial para asuntos mercantiles. Ahora nos trasladamos al derecho romano. En Roma sí se encuentran documentos que reflejan la existencia de verdaderas instituciones mercantiles, tales como la banca, las sociedades. También existen diversas acciones tales como la ejercitoria, institutoria y recepticia. A pesar de la existencia de estas instituciones, no se puede hablar de un derecho comercial como tal, sino de un ius gentium y un ius civil, adaptado a las actividades comerciales. En la Edad Media se constituye la época en la cual se define el derecho mercantil como una ciencia jurídica autónoma. Su estructuración se inicia una vez que los comerciantes se asocian para cada arte y con esta se conciben las universidades y las corporaciones. En esta edad se crearon normas jurídicas que fueron alimentadas por la costumbre. En la Edad Moderna nacen nuevas instituciones comerciales que culminan en el siglo XIX con la promulgación del primer Código de Comercio el cual entró en vigencia. Ahora voy a entrar a definir qué son los actos mercantiles subjetivos y objetivos.
Los actos objetivos de comercio son actos realizados por personas que no son comerciantes. De hecho, se tiene la idea de que estos actos son mercantiles por sí solos y solo puede ser comerciante aquella persona que convierta de estos hábitos una práctica profesional. Son actos objetivos en sentido absoluto aquellos cuyo carácter mercantil es independiente del sujeto que los realiza o el fin al que están dirigidos, también las particularidades de su realización y las relaciones a las cuales estén subordinadas. Ahora, los actos subjetivos de comercio son las obligaciones que derivan de los actos. Tenemos aquellos actos que serían de comercio por el simplemente hecho de ser practicados por un comerciante, es decir, por la sola calidad de sujeto que los ejecuta, cualquiera que fuera el acto. Y los actos que son mercantiles en razón de otro principal. También tenemos los actos cuya comercialidad resulta de la forma particular de su ejercicio y los actos que son mercantiles en razón de otro acto principal. Un ejemplo para explicar bien este tema es que la compra de bienes muebles por sí sola no es un acto mercantil. Es acto mercantil solamente la circunstancia en la cual se hace con el ánimo de revender. Este ánimo debe ser conocido por la otra parte y aceptada por ella misma. También una pequeña distinción que tenemos entre los actos subjetivos y los actos objetivos es que el subjetivo tiene en cuenta la cualidad del comerciante de la parte interviniente como requisito fundamental, es decir, que aceptan prueba en contrario. También tenemos que son actos de naturaleza esencialmente civil, los relativos a los derechos de familia y los relacionados con el estado y capacidad de persona, aunque los intervinientes sean comerciantes. Hablar sobre la constitucionalización del derecho comercial. Es un fenómeno que se desarrolla a través del tiempo por medio de las cláusulas constitucionales. En la Constitución del 91, el derecho comercial dio un giro en pro para mejorar el derecho. Ahí encontramos dos enfoques predominantes, que es el legislativo y el judicial. El legislativo es por medio del Congreso, el judicial es por medio de la ley y los jueces. La constitucionalización está en sentido abstracto y sentido concreto. Abstracto porque impacta a nivel general y concreto porque solo a las partes implicadas. Hay dos manifestaciones de constitucionalismo del sistema estricto: la libertad contractual y el deber de solidaridad. Hablamos de libertad contractual, es la libertad que se le da a los particulares para contratar, pero ahí hay un limitante. ¿Cuál puede ser? Que no pase por encima de los derechos fundamentales, o sea, la Constitución. La Constitución es norma de normas y ninguna ley puede pasar por encima de ella. De ahí también está el deber de solidaridad. Esto va encaminado en las entidades financieras. ¿Por qué? Porque ellos no pueden extralimitarse, tiene siempre que haber una solidaridad para los clientes. Deben ser solidarias, brindar apoyos y fijar unas pautas para sus clientes. Deben existir criterios de interpretación para poder ellos saber por qué sus clientes no han podido responder con las obligaciones financieras. Ellos deben de tener unos limitantes y ahí es donde hablamos de el deber de la solidaridad. Cambios recientes al régimen de la capacidad en Colombia. Antes de saber qué cambios hemos tenido en este régimen en nuestro país, debemos saber qué es la capacidad. La capacidad es uno de los atributos de la personalidad con el que contamos cada uno de nosotros, el cual nos faculta para celebrar ciertos actos jurídicos. Esto cabe resaltar que estos actos jurídicos requieren de unos requisitos para ser válidos. Estos requisitos los encontramos en el artículo 1502 de nuestro Código Civil, el cual trata de las formas de obligarse. Uno de los cambios más recientes en nuestro régimen de la capacidad en el país ha salido de la ley de 1996 de 2019. ¿De qué trata esta ley? ¿Qué objetivo tiene esta ley? El objetivo que tiene esta ley para nosotros es eliminar los estados de interdicción y la incapacidad de las personas discapacitadas
para otorgarles capacidad plena para celebrar actos jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Que esas personas que son declaradas interdictas o incapaces puedan ahora ser parte y tener participación en su vida civil, laboral y comercial, y también tener participación en los estrados judiciales. Cabe resaltar también que la voluntad de estas personas debe estar reflejada adecuadamente. ¿Qué pasa con estas modificaciones en el código? ¿A qué van encaminadas estas modificaciones? Van encaminadas a retirar esas clasificaciones de incapaces e interdictos de dichas normas y retirarles sus límites para las actuaciones jurídicas y los efectos en el derecho, para que sus actos pudieran tener de ahora en adelante efectos, ya que las personas discapacitadas serían titulares directos de sus propios actos. Ahora les voy a presentar dos modificaciones que tuvimos en nuestro código de acuerdo a la incapacidad. Uno de ellos es el artículo 1504, que trata de la incapacidad absoluta y relativa, y el otro es el artículo 784, que trata de los incapaces poseedores.